Buenas tardes, son las 6:30. Está ahora mismo incorporándose bastante gente al conversatorio. Si os parece, vamos a ir dando inicio mientras se van uniendo las compañeras. En primer lugar, daros la bienvenida a todas las que estáis y a todas las que van llegando a esta nueva acción formativa que hemos organizado desde el Departamento de Formación del PEFAC. Con el objetivo, como siempre, pues de ponernos al día desde el enfoque feminista de diferentes temas de interés y, desde luego, siempre con la perspectiva política feminista. Para que no se me olvide, lo primero que os voy a pedir es, por favor, que mantengáis los micrófonos silenciados a lo largo de toda la retransmisión para que no escuchemos ruiditos por ahí y demás. Y también comentaros que la sesión formativa se va a grabar y que un poquito más adelante, cuando se edite y se prepare, pues se colgará en los canales del partido. También comentaros que se dará paso a la participación de las personas que estéis interesadas al final de la sesión. Una vez se hayan tocado, ahora os diré cómo se va a organizar los diferentes bloques temáticos. Si alguien quiere preguntar o participar o hacer algún comentario, lo puede hacer levantando la mano cuando terminemos. Sí que os voy a pedir, por favor, que seáis claras, breves y concisas para que sí pues dé tiempo a que todas las personas que tengan interés en participar puedan hacerlo. Espero que la exposición de las compañeras dé pie a la reflexión y al debate y que nos enriquezca a todas, que es muy interesante el tema que vamos a tocar. El conversatorio lo hemos llamado Servicios Sociales, yo lo habría llamado Área Social en el Estado español, situación laboral, recursos y mejoras necesarias. Vamos a tocar el tema desde diferentes ámbitos profesionales, porque queremos analizar tanto la situación en la que se encuentran las profesionales en nuestro país, desde los diferentes perfiles, trabajadoras sociales, vamos a contar también con una técnica de integración social, también con una agente de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y aparte de disculparme que voy a silenciar mi teléfono, que es una cosa que no he hecho. Tenemos especial interés también, aparte de conocer la situación de las profesionales, las condiciones del sector, etcétera, poder también ver cómo han evolucionado los perfiles con los que se trabaja en el sector social, porque ha habido cambios sustanciales a lo largo de los últimos años, las diferentes problemáticas con las que nos encontramos a día de hoy las trabajadoras del sector social y un poquito los retos de futuro, ¿no? Hacia dónde vamos, qué nos estamos encontrando y qué nuevas estrategias vamos a tener que desarrollar para poder abordar pues todo eso. Además, hemos querido que, además de que sean compañeras de diferentes perfiles, también de diferentes áreas geográficas de todo el Estado español, pues para que veamos similitudes, diferencias y podamos también comparar, pues desde Cataluña hasta Extremadura o Comunidad Valenciana y Murcia, pues qué cambios pueden haber o qué diferencias y qué similitudes en las diferentes problemáticas que podamos encontrar, tanto a nivel laboral como a nivel de la demanda, de los demandantes, de las personas a las que atendemos. Yo quería hacer mención a un hecho relativamente reciente que puso un poco encima de la mesa la situación del trabajo social en España o del sector social, que fue el asesinato de una educadora social que se produjo hace unos meses en la Comunidad Autónoma de Extremadura, una mujer que trabajaba en un servicio de atención a menores en situación pues, de problemática social y que fue asesinada por uno o varios de estos. Creo que recordar que fueron varios menores los que participaron en el asesinato, ¿no? Esto salió en noticiarios, abrió y yo creo que generó por lo menos que uno de los problemas que tenemos el personal de redes sociales, que es la inseguridad, entre otros muchos, se pusiera un poquito encima de la mesa y que todo el mundo fuera consciente de algunas de las problemáticas que podemos tener. Además, creo que merece especial reflexión el hecho de que somos un sector amplísimamente feminizado. De hecho, son 5 compañeras las que van a participar en el conversatorio y creo que también merece la pena analizar precisamente qué culpa, entre comillas, tiene de nuestras condiciones laborales y de todo lo que pasa con las personas que trabajamos en el sector de lo social
o del valor que se le da a nuestra profesión, etcétera, el hecho de que seamos masivamente mujeres las que trabajamos en esta profesión tan compleja, que es una profesión de ayuda a personas que lo necesitan mucho, pero que a veces lo quieren o no quieren esa ayuda. Y bueno, y creo que son muchos los temas y los debates que se pueden suscitar aquí. Yo, que soy muy charlatana, me voy a callar ya, casi. Voy a dar paso a que las propias compañeras se presenten y os comenten un poco pues, a qué se dedican, cuál es su trabajo, cuál es su perfil, cuál es su lugar de trabajo, dónde trabajan, en qué comunidad autónoma, y que os cuenten ellas un poquito para que las vayáis conociendo un poco más de cerca. Creo que empezaba... perdón, que lo tengo esto muy chiquitito. Candela, ¿no? Candela, tú eras la primera en presentarte. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Candela Aguilar Castellano. Nací en Sile, un pueblecito de Jaén, pero hace muchos años que resido en Cataluña. Y bueno, soy técnica superior en integración social y graduada también en trabajo social. Y en estos años he trabajado en muchos servicios y he atendido problemáticas muy diversas, desde adicciones, salud mental, víctimas de prostitución. Actualmente estoy trabajando con adolescentes con problemas graves de conducta en una unidad de escolarización compartida y allí combino un poco docencia con trabajo social. No podría definir un área de interés porque soy una persona muy curiosa y entonces me interesan muchísimas cosas, todas desde el feminismo, la verdad. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí y de poder, compartir inquietudes y compartir dudas y quejas con otras compañeras del sector. Vale, muchas gracias, Candela. A continuación se va a presentar Edel. Hola. Hola, que no te veía. Edel Zamora. Hola, soy Edel, soy técnica superior de integración social. Hablo desde Galicia, no soy gallega, pero llevo bastantes años viviendo aquí. De hecho, me formé en Vigo, lo de integración social lo hice en Vigo, donde estuve trabajando bastantes años, pero ahora vivo en el sur de Pontevedra, en un pueblo muy pequeño. Y nada, mi experiencia principalmente está centrada en Vigo. He trabajado en drogodependencia, en diferentes centros. También he estado con inmigración, haciendo formación. Y luego ya en el medio rural, pues discapacidad. He estado en un centro, diferentes contratos, haciendo diferentes funciones. Y bueno, actualmente estoy desempleada, entonces sobre la actualidad quizá no puedo aportar mucho, pero bueno, de dónde venimos igual sí. Y nada, pues a mí un poco el área que más me interesa y principalmente por lo que me anime a participar, aunque ya hemos hablado las compañeras que vamos a conversar un poco y tal, ya me han dicho que varias de ellas también vienen del medio rural. Mi interés en participar precisamente era ese, en que se conociera un poco mejor la perspectiva rural, porque no siempre está presente en las políticas sociales, la realidad rural no siempre está presente y la problemática rural tampoco. Entonces era lo que yo quería aportar principalmente. Y nada, así que gracias por darme la oportunidad de participar y nada, encantada de escuchar al resto. Muchas gracias, Edel. Se va a presentar a continuación Yolanda López Alarcón. Hola, Yolanda. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yolanda, soy trabajadora social. Me he enfocado sobre todo en el tema de la dependencia y la discapacidad. He trabajado en el ámbito residencial, pero en Murcia, no sé si en otras comunidades autónomas, se encuentran los cuidados medios. Cuidados medios cuando ya no puedes estar en el hospital y necesitas seguir pues teniendo cuidado fuera, o sea, y entonces en una residencia privada te derivan ahí para que porque en el hospital no te pueden tener, ¿no? Entonces ahí sí que he visto una cierta problemática de drogodependencia, de discapacidad, de exclusión social, cada vez más, y de una gran problemática derivada de los hospitales. Y sí que he visto bueno, que es difícil. Después comentaré, no me quiero ir por las ramas, no quiero aportar más. Y además, también en servicios sociales, en el ámbito de la inmigración con poblaciones ucranianas, estuve durante un tiempo
Y también, pues bueno, y sigo en la atención residencial con personas mayores, en dependencia y en discapacidad, y puedo aportar pues, desde la región de Murcia, ¿no? Cuáles son las cuestiones, incluso cómo se pueden ver grandes diferencias entre las comunidades, ¿no? Y nada, muchísimas gracias y espero aportar también algo igual que las compañeras. Muchas gracias a ti, Yolanda. Pasamos a nuestra representante de la Comunidad Valenciana, mi querida compañera Maite López Baeza. Hola, Maite. Hola, vale. Pues nada, agradeceros a las compañeras de la PFAC que hayáis contado conmigo para participar en el conversatorio online. Saludar a todas las asistentes y nada, presentarme brevemente. Pues eso, soy Maite López Baeza, tengo 44 años y resido y trabajo en la provincia de Alicante. Y soy, como ha dicho Bea, pues eso, la representante de la situación de la Comunidad Valenciana. Soy trabajadora social y criminóloga y mi experiencia profesional en violencia de género pues desde hace casi 20 años, porque parece que no, pero el tiempo nos va pasando. Desde el 2007 trabajo en la red de Centros Mujer de la Comunidad Valenciana, desde el 2009 estoy de trabajadora social en el Centro Mujer de Denia, que pertenece al Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Como han cambiado tanto el nombre, pues cada vez lo tengo que mirar, ¿vale? Es un recurso público gratuito, pero está con gestión privada desde siempre, desde sus orígenes, ¿vale? Entonces atendemos a mujeres víctimas de maltrato físico, psicológico, agresión sexual, acoso sexual, prostitución y trata, mutilación genital femenina y matrimonio forzoso. Tanto las situaciones de violencia en el pasado de hace más de 20 años, como en el presente, o con denuncia o sin denuncia, ¿vale? Ahora mismo, desde que entré yo a la red de centros, que había solo 3, vamos ya casi por 11, con la próxima apertura serían 11 centros, ¿vale? También, aparte de mi inmensa mayoría de tiempo de experiencia laboral es en la red de centros, también he estado en el Departamento de Igualdad de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Vicente, con víctimas de violencia también, trabajadora social, por lo que decían las compañeras, en la Mancomunidad del Charpolar, en el entorno rural, que lleva 28 municipios, de técnica de igualdad en el Ayuntamiento de Ibi, de agente de igualdad en la Cruz Roja de Alicante y de trabajadora social, pues eso en mis inicios, en el 24 horas de Alicante. Soy activista porque llevo más de 20 años yendo a reivindicaciones desde el feminismo, sindicalista porque también soy delegada sindical en mi puesto de trabajo y estoy posicionada como feminista radical, abolicionista. Formo parte también de la Junta Directiva del Colegio de Trabajo Social de Alicante desde el 2011 como vocal y vice y actualmente estoy como presidenta desde el 2022. Y formo parte de varias redes de mujeres, asociaciones feministas a las que admiro y de las cuales sigo aprendiendo mucho, compartiendo y sin eso pues yo creo que no podría seguir trabajando. Y es un gusto estar aquí con todas para debatir y compartir el espacio con vosotras y yo creo que lo más interesante van a ser las preguntas. Muchísimas gracias, Maite. Por último, nos queda Rebeca González de Abadillo. Hola, Rebeca. Muy buenas tardes. Davalillo es el con L. Ay, perdón. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rebeca. Soy nacida en Bilbao, aunque resido en Extremadura hace ya casi 20 años. Prácticamente toda mi vida, desde que yo recuerdo, está relacionada con algún tipo de reivindicación en nombre de las mujeres, en el nombre mío, desde que, ¿no? Como me identificaba como mujer y desde ahí, pues de una u otra manera, o bien organizada o bien más acompañada o menos, pues así sigo, ¿no? En esa línea. O sea, el activismo ha sido prácticamente parte de mi vida, el no callarme sobre todo, ¿no? Y el preguntar, ¿y por qué a nosotras no? ¿Por qué a nosotras nos obligan o nos prohíben, ¿no? Y eso me ha marcado lo que soy y las decisiones que he ido tomando a lo largo de la vida. A nivel profesional soy graduada en igualdad de género, máster en sexualidad, otro en criminología y experta en violencias sexuales y de género. Y bueno, un constante formación porque, bueno, pues creo que es parte también, ¿no? de organizar el cuerpo teórico, ¿no? Desde nuestras vivencias, pues es la otra pata, ¿no? Que yo creo que necesitamos todas desde el movimiento feminista y yo a nivel personal. Estuve viviendo casi 10 años en Centroamérica, eso me marcó mucho, no solo como activista,
sino como feminista y sobre todo en lo que hoy por hoy me parece un eje que a mí me interesa mucho, que es los cuerpos de nosotras las mujeres y la sexualidad y las vivencias y cómo todas las violencias patriarcales y machistas que nos rodean nos afectan, ¿no? Y no nos dejan vivir. Eso me marcó muchísimo, creo que Nicaragua me marcó mucho en ese nivel, ¿no? Reivindicaciones además que pareciera que dices, ¿no? ¿Cuál es la situación de allá, de Centroamérica, a nivel de reivindicaciones y de luchas por las erradicaciones de las violencias sexuales? Tiene un nivel de reivindicación muy, muy interesante que me marcó mucho. Aquí estoy trabajando en un espacio público, en una oficina de igualdad, como agenta de igualdad, me reivindico como agenta de igualdad, todo lo que implica la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de las violencias machistas, que a lo largo de los espacios de intervención pues iré profundizando. Agradecer muchísimo este espacio, creo que es necesario, creo que es imprescindible hablar de los servicios sociales, no solo por ser un sector feminizado, que ya sabemos y lo iremos abordando y profundizando porque está fuertemente feminizado, es una necesidad, sostiene el estado democrático y de bienestar de nuestro país. Tenemos que ver a la palestra, analizarlo y sobre todo muchas gracias Beatriz por mencionar a la educadora social asesinada, ¿no? Creo que es, bueno, pues algo que nos ha dicho, es que estamos así, ¿no? O sea, por lo menos en los medios se ha visto, ¿no? Y bueno, es un paso. Entonces, que desde el partido hayamos retomado esto, ¿no? Que creo que también ha sido un puntito de inflexión para decir, bueno, vamos a abordar estos aspectos, pues creo que es importante. Entonces, agradeceros muchísimo y sobre todo que hayáis contado conmigo también. Pues Rebeca, muchísimas gracias a ti y a las 5 ponentas que vais a estar aquí con nosotras esta tarde y vamos a iniciar el conversatorio. El conversatorio lo hemos organizado en torno a 5 bloques temáticos. Yo daré paso al primero y luego Suriñe y Elisa darán paso a los siguientes. Vamos a empezar hablando, os voy a ir, son como un par de preguntas por bloque. Yo creo que es mejor que las vayamos diciendo de una en una y contestáis las 5 más o menos en un minutín, para no irnos mucho de tiempo. Y de la primera pasamos a la segunda, ¿vale? Y luego ya daré paso a las compañeras. Vamos a empezar con el primer bloque, que sería en el que queremos abordar un poco cuál consideráis que es la situación actual de los servicios sociales en España y cómo describiríais pues esa situación actual y tanto a nivel institucional como social, ¿no? ¿En qué punto estamos, ¿no? Un poco por lo que decía Rebeca ha habido un punto de inflexión, ha habido algo que de repente también ha saltado a los medios y nos ha hecho tener que plantearnos qué está pasando aquí, pues un poquito esa reflexión de qué pensáis vosotras. Si queréis lo hacemos en el mismo orden que os habéis presentado, empezaría Candela y luego iremos rotando los turnos de palabra, ¿vale? Pues bueno, yo creo que seguramente la palabra que más repitamos todas sea la precariedad, ¿no? Trabajamos en un sector precario, tanto a nivel institucional como social, ¿no? Es una profesión muy poco valorada. Y yo creo que tiene que ver también con la feminización del trabajo, pero precisamente por los orígenes, sobre todo aquí en España, ¿no? El franquismo, el auxilio social, ¿no? La caridad, no se ha profesionalizado el trabajo social o los recursos sociales hasta hace relativamente poco. Y se han profesionalizado de manera que no se le ha dado valor, no se ha hecho pedagogía de lo que es de la necesidad del trabajo social. Y entonces, bueno, al final es una profesión altamente feminizada y que trabaja con personas que son muy vulneradas por el sistema, que muchas veces no son conocedoras ni de sus derechos. Entonces, al final es un pez que se muerde la cola. Tanto las personas que acceden a los recursos no tienen la capacidad para reivindicar cuáles son sus verdaderos derechos y al final nosotras también nos topamos con los de arriba, con los pocos recursos que tenemos y el poco valor que se le da al trabajo que hacemos y el poco prestigio que tiene. Vale, continuaría Edel ahora. Parece que vamos a repetirnos bastante.
Sí, la reflexión que yo había hecho con este primer bloque más o menos viene a ser lo mismo, ¿no? A nivel institucional, pues todavía arrastramos pues esos comienzos, ¿no? Y a día de hoy un grueso bastante importante de las entidades privadas, ONGs, asociaciones que gestionan los recursos, pues siguen estando en manos de asociaciones con una ideología o con una religión, ¿no? Y no nos hemos desprendido todavía de ese pasado, y yo creo que lo que vemos es que estas entidades, y por contagio otros recursos también, pues son bastante asistencialistas, ¿no? O sea, en muchos de los sectores. Y un poco mi reflexión es que lo que yo he ido viendo con el paso del tiempo es que al final se acaba, los usuarios, las personas vulnerables, vulneradas que acuden a nosotras, acaban en una rueda de ratón, ¿no? Que siempre están dependiendo de las instituciones y de los servicios, ¿no? Porque no se trabaja, no se hacen verdaderos esfuerzos por su autonomía y por su independencia. Y por supuesto, no dejamos que sean independientes, pero además los recursos de los que disponemos para poder trabajar con ellas también son limitados, ¿no? Entonces, es un tira y afloja que no tiene, muchas veces no tiene salida, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos. A nivel social, como yo os decía antes, sí que quería focalizar un poco en la realidad que vivo yo aquí en el rural, ¿no? Hay cosas que yo creo que son comunes en todos los medios rurales, pero hay diferencias, depende del territorio, ¿no? Yo vivo en una zona que geográficamente está algo aislada, y entonces ese aislamiento conlleva también otro tipo de aislamientos sociales, culturales, sanitarios y de recursos sociales también, ¿no? Prácticamente nosotros aquí no tenemos servicios sociales, o sea, cualquier persona que necesite de cualquier cosa tiene que acudir a Vigo, que está a 1 hora de distancia, ¿no? Con un transporte público pésimo y claro, si eres una persona económicamente que va mal económicamente, ¿no? Y por muchas veces por eso acuden a los pocos recursos que aquí hay, a los trabajadores sociales de los concellos y tal, pues ven bastante limitada su atención porque muchas veces no pueden acudir a los centros de las grandes ciudades donde podrían atenderlas, ¿no? Esa es una de las cosas que veo. Como tenía que apuntar el tema de la centralización de los recursos, que vamos, que viene a ser lo que acabo de comentar, ¿no? Que están en las ciudades. Y luego algo muy particular que yo tengo aquí en esta zona y que yo veo es el cierto rechazo que hay de la población a acudir a los servicios sociales, ¿no? Yo he reflexionado bastante sobre esto porque hay un hecho un comentario que me llamó mucho la atención hace un tiempo de una técnica de mi ayuntamiento, ¿no? Que hablaba de la problemática de la endogamia en el Baixo Miño, ¿no? Tenemos un porcentaje altísimo de personas con discapacidad en estas zonas y de los pocos centros que tenemos aquí que están en el medio rural, precisamente son centros de discapacidad, ¿no? Para personas con discapacidad. Y ella decía que se habían hecho varios estudios, parece ser, y decían que mucha de la causa de muchos de los problemas que hay aquí podría ser la endogamia. Entonces, pensando en la endogamia, vi que también significa, ¿no?, una actitud social de rechazo, ¿no?, a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo. Esto quiere decir que para las problemáticas, para las mujeres que viven violencia en los pueblos, para las personas que necesitan, las personas drogodependientes, las personas que sufren de alcoholismo también, ¿no?, en estas zonas, sigue estando muy presente que estos son problemas que se barren dentro de casa, o sea, que se solucionan dentro de casa y no buscan ayuda por vergüenza o por desconocimiento de los recursos que puede haber para ayudarlas. Y para mí esto es un significado más también de la endogamia, ¿no?, de que son bastante, les cuesta mucho el buscar ese apoyo
en personas que no sean de su entorno, de su grupo social, de su comunidad o de su pueblo. Entonces, a nivel social, yo creo que las personas que acceden a nosotras sí que reconocen el servicio que hacemos, sí que se sienten protegidas, apoyadas y creo que me estoy extendiendo un poco, pero son pocas las personas que llegan aquí en este medio a acceder a estos recursos. Y termino ya hablaré más. Muchas gracias, Edel. Pasamos a Yolanda. Yo me puedo repetir un poco en lo que han comentado las compañeras, ¿no? Es verdad que venimos de esa caridad, ¿no? En vez de esa solidaridad, venimos de ahí. Es un poco difícil salir de ahí, sobre todo según qué comunidades autónomas. Por ejemplo, la región de Murcia, Cáritas tiene un gran peso a la hora de trabajar con las personas en exclusión social, las personas, bueno, también tienen inmigrantes y demás. Cáritas tiene, pues eso, un gran peso. También veo una diferencia significativa entre comunidades autónomas y también a nivel político. También según el partido político que haya, en qué comunidad autónoma van a haber más fondos o menos fondos, y la situación del trabajo social va a ser más precaria o menos precaria. Incluso en los tiempos, en la cantidad de personal que haya en cada una de las instituciones que trabajan con estas personas, sean servicios, sean los ayuntamientos, sea el IMAS, sea el Servicio Murciano de Salud, que también es parte de social, ¿no? Porque la trabajadora social en salud también se encuentra en una situación precaria. Y luego, a la hora del asociacionismo, que hay muchísimas asociaciones y sobre todo las personas con discapacidad y su familia es un gran ejemplo, que si no fuera por estas asociaciones tendrían grandes dificultades para poder llegar a tener recursos y prestaciones sociales y poder tener una trabajadora social que esté ahí para ellos cuando los tiempos de espera pues son muy grandes. Y sobre todo también a nivel social todavía hay un pensamiento que los servicios sociales solamente son para las personas en exclusión social, para las personas que tienen menos recursos, menos dinero, y al final los servicios sociales son para todo. Al final las personas también tienen grande o vergüenza de preguntar o no saben dónde ir, piensan que no se les van a ayudar e incluso que no tienen derecho a una ayuda, que realmente luego sí que tienen derecho, como por ejemplo la dependencia, que es universal para todo. Entonces, al final, creo que hay que tener una mayor concienciación hacia la población para que sepa cuáles son sus derechos, ¿no? Que a veces eso falta, ¿no? Muchas gracias, Yolanda. Seguimos con Maite. Vale, ¿cómo veo yo la situación actual del trabajo social y de los servicios sociales generales en España, tanto a nivel institucional como social, ¿no? Serían como una situación entre avances y retrocesos. Si tenemos en cuenta a nivel institucional, como fortalezas, por nombrar algo positivo, pues eso, el reconocimiento profesional, pues eso, el trabajo social está reconocido como una profesión cualificada, con su recorrido, con su historia, regulada por los colegios profesionales y consejos, con formación universitaria específica y hemos mejorado mucho también en especialización, ¿no? También la presencia de las administraciones públicas, nunca en la historia de España hemos tenido más presencia que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? En los últimos años, que tenemos un papel clave en los servicios sociales municipales, en sanidad, en educación, en justicia, en empleo, ¿no? Para atender dependencia, que es lo que ha dicho la compañera también, Yolanda, pues eso, dependencia a nivel estatal, menores, violencia de género y personas en situación de exclusión. Y luego el desarrollo normativo. Nunca hemos tenido tanto desarrollo normativo como ahora, ¿no? Pues eso, las leyes tan buenas a nivel de cómo nos afecta a las mujeres, de la ley de dependencia, la ley de violencia de género, la ley de igualdad y prestaciones tan importantes pues, como el ingreso mínimo vital con sus fallos y la renta valenciana con su desarrollo inestable de los últimos años, ¿no? Como debilidades, lo que habéis dicho, precariedad laboral está más que clara, trabajamos con contratos temporales, salarios bajos, condiciones poco estables, especialmente lo que habéis comentado también con el origen de asistencialismo, ¿no? Entidades privadas y tercer sector. Luego, sobrecarga y burocratización, eso sí que lo vemos.
hay mucha carga administrativa que nos está limitando la intervención directa con las personas, ¿no? Que no solo estamos gestionando recursos y gestionamos vidas y gestionamos también el acompañamiento de las personas para que cambien en la medida que necesiten, ¿no? Hay también como debilidad una falta de coordinación interinstitucional. Las políticas sociales están a menudo fragmentadas y no existe una integración entre servicios, entre los pilares básicos, ¿no? Las 4 patas, aquí están en la Comunidad Valenciana, ¿no? La cuarta pata del Estado pues sería pues eso, sanidad, educación y los servicios sociales. Es como la cuarta pata, siempre está ahí medio coja, ¿no? Porque cuando vamos bien parece que se notan ahí los avances, pero cuando vienen crisis, las primeras en caer pues somos nosotras. Desigualdades territoriales. La calidad de cobertura de los servicios sociales varía mucho de unas comunidades autónomas a otras. Nada que ver. No sé si hay alguna compañera de País Vasco, pero nada que ver algunas del norte con otras del Levante, ¿no? Y luego también lo que habéis dicho también, las diferencias entre zonas urbanas y rurales. A nivel social, como fortaleza, pues eso, mayor visibilidad y legitimación, ¿no? Todas las crisis que hemos tenido en los últimos 5 años, el COVID, crisis económicas, guerras, aumentan la visibilidad, danas, etcétera, etcétera, con cambios climáticos, volcanes, aumenta la visibilidad de la importancia del trabajo social como pilar esencial en el bienestar social, ¿no? Y implicaciones en nuevos retos sociales, pues eso, estamos participando en cómo está cambiando toda la realidad social, todas las problemáticas que tenemos y todas las variaciones que están habiendo en colectivos con los que estábamos trabajando desde siempre, ¿no? De debilidades, estigmatización persistente, todavía, pues eso, lo que hemos dicho, trabajo social como asistencialista o de caridad en lugar de una profesión técnica transformadora, escasa participación en el diseño de las políticas, a menudo las decisiones que se toman desde una lógica política o económica y no nos tienen en cuenta, ¿no? En nuestra valoración y nuestra situación de hacia dónde nos gustaría ir. Y luego de brecha digital y nuevas formas de exclusión, pues transformaciones digitales que generan pues nuevos desafíos para los colectivos con los que trabajamos y nos tenemos que adaptar con rapidez a estas realidades, ¿no? Como retos y oportunidades de futuro, reforzar más a nivel comunitario y centrado en derechos, no solo en la gestión de ayudas, innovación con herramientas digitales sin perder la relación humana y la escucha activa y ganar más presencia en espacios políticos y de planificación social. Y reivindicar una mejora estructural de las condiciones laborales del sector, que llevamos años con esto, pero vamos para adelante, vamos para atrás, ¿vale? Con eso toda la vida, Maite. Bueno, nos queda la compañera Rebeca. Rebeca, cuéntanos. Sí. A ver, a nivel institucional es que hay una incongruencia total. O sea, en un estado, pero lo voy a aterrizar en el territorio de Extremadura, pero que me da lo mismo que lo mismo me da. Si tenemos que el sistema prostitucional está a tope, donde en este país se permite por la puerta grande la explotación sexual de las mujeres, difícilmente, o sea, podemos trabajar la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? O sea, ya de entrada una incongruencia total. Y desde ahí tenemos que trabajar, ¿no? O sea, es que no soy igual. No tengo los derechos como persona humana reconocidos, por muy profesional que sea, ¿no? Entonces, o sea, ya el punto de partida es un desastre. A nivel institucional, ¿qué ocurre en Extremadura? O sea, con todo esto. En Extremadura, la ley de igualdad la crean en el 2011. Eso genera los recursos, toda una red. A ver, a nivel teórico es una maravilla, toda una red de recursos de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y para la erradicación de la violencia de género, recursos públicos y claro, o sea, eso es como una estructura. ¿Qué ocurre? Estamos condicionadas a convenios de colaboración, dependemos, como los recursos, esta red de recursos y concretamente oficinas de igualdad, dependemos del IMEX, del Instituto de la Mujer de Extremadura, y que el IMEX establezca convenios de colaboración o bien con entidades locales o bien con mancomunidades, que las mancomunidades es la suma de X cantidad de entidades locales. Recientemente, esta semana, salió la noticia que vuelven a firmar convenio por 3 años. A fecha de mayo estábamos sin convenio. Ha habido en zonas dentro del territorio que a las profesionales que estaban las han echado
porque aparentemente pues, no había salario, ¿no? Entonces, las voluntades políticas se traducen en un desastre, ¿no? O sea, no hay realmente, a nivel teórico está muy bien, pero a nivel práctico estas voluntades políticas pues son un desastre. Hay algo que a nivel institucional también parece que somos la competencia. Yo creo que a nivel de toda la península está ocurriendo. Nos estamos convirtiendo en el jardín turístico, ¿no? Para que venga gente y lo cuente y qué bonito es todo. Las violencias es feo, afean nuestros territorios, ¿no? Entonces, eso no vende. Entonces, pues claro, no interesa. Estamos pues debajo de la alfombra. O sea, existimos, saben que existimos, pero estamos debajo de la alfombra porque la alfombra es lo que vende y está llegando cantidad de recursos para tema turismo. Mi zona concretamente, el Valle del Ambroz, o sea, es brutal, ¿no? Entonces nadie quiere saber nada de violencias ni problemas, ¿no? Esos son problemas, ¿no? Nosotras sacamos problemas y lo feo de la sociedad. Y eso, claro, se traduce en este continuo diálogo con las entidades locales, que es con quienes nosotras nos relacionamos, ¿no? Directamente a nivel directo, ¿no? Somos las de igualdad. La igualdad es la ciencia de la opinología, un escaso reconocimiento como profesionales. Cualquiera opina de temas de igualdad. Y si no, somos unas exageradas, ¿no? O sea, pasamos de opinar a cuando una quiere dar datos, quieren ponerle nombre a las cosas, somos unas exageradas, ¿no? Entonces, o sea, un verdadero desastre a nivel institucional. Y luego, o sea, algo que comentaba la compañera, la ruralidad. Extremadura son 2 provincias, pero bueno, esto es enorme. ¿Y la ruralidad qué implica? Porque es que no estamos aisladas, es que nos aíslan, ¿no? O sea, existen las localidades pequeñas, pero no hay transporte público, el acceso a temas sanitarios. O sea, nosotras al final nos relacionamos mucho con salud, con sistema educativo, necesitamos, es prioritario el transporte público. Entonces, parece que tenemos fama de lo del AVE y el tren y que no, pero que es que o sea, a la zona rural el tren no va a llegar. Entonces necesitamos otro tipo de transporte y de recursos de comunicación, ¿no? Ya si hablamos de brechas digitales, pero ¿para qué me sirve si no hay cobertura? ¿No? Entonces como que también vamos a ordenarnos un poco. La situación a nivel social, creo que hay mucha confusión a nivel social de lo que implica la igualdad y lo que implica el abordaje de las violencias. Pero esta confusión favorece a nivel institucional. Está claro que si de las entidades públicas, o sea, hubiera un interés en que realmente se sepa cuál es nuestro trabajo, se sabría, ¿no? También, a ver, no digo que la gente sea totalmente inocente, somos responsables de lo que cada uno hacemos, qué canal de televisión vemos y cuál no vemos y con quiénes nos relacionamos. Pero hay mucha tergiversación y se sigue manejando la idea de que no hay igualdad si me pegan. O sea, es como es una pena, ¿no? Pero seguimos en eso. Flaco favor nos hicieron aquellas campañas de violencia de la mujer con el moratón en la cara, porque no, pero no me pega, ¿no? Entonces, estamos empezando a darnos cuenta que aquello fue un error. Y eso es una lucha constante, ¿no? O sea, visibilizando violencias psicológicas, las sexuales, las económicas, las patrimoniales, la vicaria, bueno, en fin, ¿no? Entonces, eso a nivel institucional, para terminar, solo recalcar eso, perdón. Si existe explotación sexual, es que ¿cómo voy a decirle a alguien que somos iguales, tenemos los mismos derechos y soy vendible y él me puede comprar, ¿no? Entonces, incongruencia total. Seguimos. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, como casi que habéis dado ya respuesta a la segunda pregunta, que era la que hablaba sobre si la profesión estaba suficientemente valorada, pues si os parece vamos a pasar al segundo bloque porque este tema va a salir en más preguntas, el tema de la valoración de la profesión y de las condiciones de trabajo y de la feminización, etcétera. Entonces voy a darle paso a Zuriñe que va a abordar el bloque 2. Zuriñe, hola, compañera. Hola, compañera, buenas tardes a todas.
Y sobre todo a las ponentes, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotras vuestros conocimientos, que es un placer escucharos. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Y bueno, el bloque 2 trata de los recursos de los que disponéis y de vuestras condiciones laborales. Entonces, la pregunta sería, aunque voy intuyendo posibles respuestas, pero bueno, ¿consideráis suficientes los recursos, tanto humanos como materiales, de que disponéis para atender la demanda actual y, sobre todo, teniendo en cuenta también pues, las políticas de privatización, etcétera? ¿Y qué impacto tienen en vosotras estas condiciones laborales en cuanto al desempeño de vuestro trabajo y vuestra propia salud? Empezaría Edel. Pues la respuesta es no, no son suficientes los recursos, obvio. Yo creo que voy a intentar poner dos ejemplos, ¿no? Que visibilización desde mi experiencia, ¿no? Los últimos así más heavies. En el último lugar donde estuve trabajando era tutora laboral en una FP dual adaptada a personas con discapacidad, ¿no? En un centro de los que hay aquí en esta zona. Cuando yo entré, ya llevaban casi 2 años y medio de formación. Lo que pasa es que había pillado la pandemia de por medio, entonces todo se retrasó y tal. Supuestamente yo llegaba en el último tramo final, porque prácticamente no se había avanzado nada en la evaluación de las personas que participaban, ¿no? Y en las prácticas, ¿no? Tenían que hacer las prácticas, o tenían que empezar a salir del centro para practicar, más bien, porque las prácticas las hacían en el propio centro. 2 años y medio llevaban de formación y cuando yo llegué no tenían las máquinas con las que tenían que haber llevado practicando 2 años y medio. Cuando intenté investigar por qué no estaban esas máquinas ahí, hablamos de aspiradoras, bueno, diferente, era una FP de limpieza, ¿no? Pues de lo que me enteré es que habían llegado a un acuerdo entre el inspector de la Xunta y el centro cuando comenzó la formación, que era un proyecto pionero aquí en Galicia, ¿no? Esta FP dual adaptada a personas con discapacidad. Entonces, y este centro tiene muy buena fama. De puertas para afuera, de puertas para adentro pasan otras cosas. Y lo que resulta que me enteré es que el inspector había llegado a un acuerdo con el centro, avisándoles en qué fecha iba a ir a hacer la inspección para ver si les daba el visto bueno o no para comenzar con la formación. Entonces, para esa fecha, ellos habían alquilado la maquinaria. Cuando el inspector vino, dio el ok, se largó y devolvieron la maquinaria. Y estuvieron estos chavales 2 años y medio, que necesitan algo más de tiempo para poder practicar, estuvieron 2 años y medio con una fregona, una escoba y poco más. Y no sabían utilizar esas máquinas porque nunca las habían tenido y nunca habían... Entonces, claro, yo me tuve que plantar y decirles, me traéis la maquinaria y yo esta gente no la puedo evaluar, pero de todas maneras, ¿de qué les voy a evaluar si quedan 6 meses de formación y no han tenido el tiempo suficiente para practicar? Por lo tanto, la evaluación va a ser negativa. Entonces, pues claro, eso no les interesaba y tuve problemas y al final me tuve que ir. Ese es uno de los ejemplos. El otro ejemplo está pasando, es algo actual, está pasando aquí, en la zona del Baixo Miño, donde yo estoy. La única unidad de atención a personas drogodependientes que tenemos próxima está en Porriño, un pueblo que se llama Porriño, que está a 1/4 de hora de Vigo, que es donde están los recursos gordos, ¿no? Pero bueno, está algo más cerca. Entonces, resulta que en esta unidad, en un principio, debería haber una trabajadora social, una psiquiatra, una persona administrativa y una psicóloga. En los 2 últimos años, la psicóloga ha tenido bajas recurrentes de larga duración, que nunca ha sido sustituida, y ahora mismo se acaba de jubilar. Lleva 6 meses jubilada y todavía no hay nadie que la sustituya. Pero esto se suma que la persona que estaba en administración era la encargada de dar las citas a psiquiatría. Es la única persona que puede dar las citas para la psiquiatra. Pues esta persona está de baja y no hay nadie que la haya sustituido en los últimos 4 meses, creo que recordar. Esto quiere decir que aunque la psiquiatra sí que está, como no hay nadie que dé cita para trabajar con ella,
pues está de brazos cruzados en el despacho prácticamente. Así que sí, pues esto es un poco lo que tenemos de falta de recursos. Tenemos bajas recurrentes por estrés, por depresión, por ansiedad, bajas que no son cubiertas, por lo tanto, si tú no tienes un equipo al 100% trabajando, que ya normalmente suele ser escaso, pero si te falta personal en los recursos, está claro que el servicio no va a ser al 100%. Y bueno, luego me podré ampliar si eso, pero un poco la fotografía de lo que tenemos aquí en el Baixo Miño es un poco esa. Lógicamente. Yolanda, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, no hay recursos humanos suficientes y materiales para poder trabajar con la población objeto cualquiera, ¿no? En mi caso, puedo poner ejemplos con respecto a la dependencia e incluso cuando me encontraba en cuidados medios, que anteriormente solamente venían a cuidados medios personas que tenían que estar 2 meses a recuperarse, no podían estar en el hospital, pero venían a recuperarse y después se iban a casa. Con el tiempo se ha visto que ha aumentado el número de personas con una problemática social muy grande que viene a esta residencia con cuidados medios y que no se va hasta que no se va a una plaza residencial. No puede estar en casa con problemas sociales muy grandes. Uno de los casos era que había quemado la casa, no podía estar allí, sus hijos no se podían hacer cargo. Fue al hospital y del hospital fue a cuidados medios. Estuvo pues 1 año y medio ocupando una plaza de cuidados medios hasta que se pudo ir a una atención residencial. Yo era la única trabajadora social y además esas plazas de cuidados medios no eran de dependencia, es decir, mi convenio era de dependencia, no era del Servicio Murciano de Salud y a la vez tenía que trabajar para el Servicio Murciano de Salud, o sea que era complejo. Entonces ahí sí que veía una gran precariedad y ahí en cuanto a mi salud mental es verdad que me veía muchas veces desbordada y se notaba, mi desempeño no podía ser más grande. Había veces que tenía que decir, no puedo llegar. O sea, incluso las trabajadoras sociales del hospital le decían, que no puedo hacer tu trabajo. O sea, yo te puedo facilitar, pero es que ahora mismo no puedo. Voy a tardar 1 semana, no te lo puedo hacer en 2 días. Porque tengo más personas del IMAS, por así decirlo, de discapacidad, habían geropsiquiátricos y demás, y me veía ahí desbordada. Actualmente, en la residencia que estoy, solamente hay privados y plazas a nivel concertadas con el IMAS, que son muy pocas, que esa es otra cuestión. Al final también me veo con recursos humanos que no solamente de la propia residencia, sino también fuera del IMAS, que hace que los tiempos en los que las familias puedan tener una plaza residencial sean de 2 años y medio. Están pagando 2 años y medio una plaza privada a 2.350 euros y 2.600 y encima hay una ayuda que se llama vinculada que tarda muchísimo tiempo en darse. El año pasado hubo un parón, o sea, las personas que están cobrando ahora a septiembre del año pasado, es decir, en abril, como no salieron los presupuestos a nivel regional, hubo un parón y las familias estuvieron sin cobrar, por lo cual muchas familias tuvieron que pedir otra residencia mucho más lejos de donde vivían la familia, ¿no? Y llevársela a su casa, lo que conllevaba que la cuidadora, que la mayoría son mujeres las que vienen a preguntar, a pedir información y a pedir una plaza residencial, son mujeres. En uno de los casos se tuvo que llevar a su casa, tuvo que dejar su trabajo e intentar pedir una PCEF, una prestación económica por cuidado en entorno familiar, en la cual son 300 euros, pero encima ahora en la región de Murcia hay un copago, es decir, le quitan una parte proporcional en función de la renta que haya dentro del hogar. Cosa que a nivel estatal, o sea, la comunidad autónoma el IMAS expone que eso lo pueden hacer ellos, que hay un vacío como, por así decirlo, legal dentro de la ley o dentro de los diversos anexos y de esa propia prestación económica que lo pueden hacer. Lo llevan haciendo pocos meses, lo cual hace que eso a mí me dificulte y que incluso haya muchísima ansiedad en las familias y los propios residentes que vienen cada 2 por 3 a preguntarme, oye, mi ayuda, y yo tener que llamar al IMAS e incluso que me digan, no, es que las personas se van a jubilar, no, es que tenemos poco personal, vamos a contratar. Y yo pregunto, ¿cuándo? Y es lo que hace que cada vez más pues sea más precario y que las familias tengan que gastar mucho más dinero en los cuidados de su familiar
o la mujer dejar de cuidar, como en otros casos que me han ocurrido, o tener a su familia mucho más lejos de la zona en la que viven. Todo esto es lo que hace que a mí me afecte, porque no puedo dar una respuesta a estas personas, e incluso a nivel regional lleva 3 años, por ejemplo, esta residencia abierta y dan 5 plazas concertadas. No dan muchas plazas, deberían de financiar muchísimas más plazas concertadas, porque hay muchas personas que esperan en su casa y fallecen. ¿Qué me ha pasado? Incluso que querían entrar en privado, llamar una semana después y ha fallecido esa persona. Por lo cual, yo creo que el problema está en la falta de recursos humanos, ya no solamente de materiales, sino de personal que agilice estas prestaciones y estos servicios, ¿no?, para la población general. Totalmente, Yolanda, totalmente. Rebeca, cuando quieras, te escuchamos. Sí, gracias. Recursos humanos y materiales escasos, limitados y condicionados. O sea, define clarísimamente recurso humano, estamos las que estamos, no damos abasto, limitadas por horarios, no somos servicio de 24 horas, aunque a veces reconozco que no, a mí me gustaría, digo, porque, bueno, ahí lo mezclo luego con lo que supone a nivel de salud. Y condicionado muchísimo, ¿no? Tenemos ahí Mamá IMEX, que ahí hacemos las vueltas para hacer cosas que a veces igual al IMEX, al Instituto de la Mujer de Extremadura, no le gustaría que hiciéramos, pero ahí vamos haciendo, ¿no? Entonces, muy condicionado, pero eso lo abordaré en el siguiente bloque. Hay, o sea, el hecho hay mucha problemática a nivel de cómo estamos los recursos. Claro, a mí la privatización ya, en principio, como que el término, el concepto privatización, automáticamente me genera rechazo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro territorio? Se externaliza el servicio. Claro, externaliza, queda como un nombre, pues bueno, tiene otra cara. Por lo menos a mí ya de principio, no sé si os pasa a vosotras, pero de principio me da como otro de ahí va, pues vamos a externalizar, ¿no? Como que no cabemos, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esa externalización luego va dependiendo de qué, cuándo, qué gobierno, qué decidís, qué nombráis, cómo lo nombráis y qué está generándose, por lo menos en nuestro territorio, y creo que esto es extensible a todo el territorio nacional, el surgimiento de organizaciones y despertajes y de empresas de igualdad y promoción de historias miles con fondos del Pacto de Estado. O sea, hay cantidad. O sea, es que nosotras nos han empezado a llegar catálogos para cosas que se pueden hacer con dinero del fondo del Pacto de Estado, pero catálogos de este grueso, a todo color, papel cuché, con un gramaje, o sea, que vale una pasta. Eso, si nos lo envían a las 36 oficinas físicas que estamos en todo el territorio de Extremadura, eso es una pasta. O sea, se está generando con esa externalización, con esos dineros del Pacto de Estado, que nosotras, o sea, garantizar que nosotras no tengamos recursos económicos, porque está nuestro personal con nuestro salario, en mi territorio concretamente, o sea, Valle del Ambroz estamos 2 y alcanza lo que puedas. Alcanza lo que puedas, que por ejemplo la jornada de hoy os cuento de 8 a 3 usuarias. Hemos estado con 3 usuarias, no hemos hecho nada más. Eso sí, si hubiese habido una llamada de la Guardia Civil que tienen o de una usuaria que quiere interponer una denuncia, deja todo lo que estás y nos vamos, ¿vale? Entonces, o sea, es todo como muy limitado y sin embargo están, o sea, estas empresas para hacer de todo, asociaciones, que sí, las mujeres de la tierra, bueno, barbaridades, o sea, es realmente lamentable. Que, a ver, yo puedo montar un circo si quiero, pero ¿quién está avalando que esa subvención, ¿no?, que yo creo que también somos conocedoras, ¿no?, esas auditorías a los fondos del Pacto de Estado están haciéndose como se están haciendo, ¿no? Conseguimos que a nivel de entidades locales no hicieran, que ya han hecho en nuestro territorio, veis, papeleras que pone contra las violencias machistas. Digo, ¿qué pasa? ¿Que no puedes comprar una papelera con el dinero de otra cosa y que ponga también contra las violencias machistas? Tiene que ser con dinero del Fondo del Pacto de Estado. ¿Qué pasa, no? Entonces, bueno, eso lo conseguimos, pero o sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. A nivel de salud, yo hace tiempo que me suelo recordar
que no quiero ser mártir, creo que en la historia de la humanidad ha habido muchas mártires, mujeres mártires, pero a veces rayo y digo, ostras, o sea, porque mi palabra frustración, o sea, la sensación de frustración para mí me mata. O sea, a veces yo reconozco que me mata, ¿no? Pero por esa incompetencia, por esa negligencia institucional. Yo, como digo, o sea, mi salario es con dinero público, fruto de los impuestos de la ciudadanía, y ver que hay negligencias, que hay incompetencias, que por encima mío, quien tiene que tomar decisiones por encima mío, o me dice, oye, mira, Rebeca, que por ahí no puedes ir, o sea, eso a mí me genera muchísima frustración y rabia, ¿no? Y eso, pues luego ya la vida personal, pues lo bueno que tiene una vivir en la zona rural es que puede ir a una montaña y quedarse ahí a llorar o a, yo qué sé, ¿no? A mirar la luna y dices, mira, sigue ahí la luna, ¿no? Entonces, es un poco escasos, limitados y muy condicionados. Muchas gracias, Rebeca. Candela, cuando quieras. Bueno, pues yo estoy como dicen mis compañeras, con los recursos que tenemos, es que la verdad no es imposible hacer más de lo que hacemos. Es decir, aquí en Cataluña, por ejemplo, el tema de la concertación de los servicios, que es también otra manera de blanquear la privatización, bueno, hoy en día la mayoría de recursos que están en la cartera básica de servicios, es decir, que son recursos que debería de prestar el sistema, están concertados, están externalizados en asociaciones, fundaciones, entidades que al final no ven el trabajo social como un fin sin ánimo de lucro, sino que, claro, ellos lo ven como un negocio. Entonces, claro, ¿dónde recortamos? Tanto en los sueldos y en las condiciones de las trabajadoras como en el servicio que ofrecemos a las personas. Y entonces, claro, al final te das cuenta de que muchas veces el dinero parece que se va como por un queso gruyere, de estos que tienen bolitas. Se va por todos lados, pero no llega a donde tiene que llegar. Entonces, al final, creo que tendría que haber una mayor supervisión también del dinero destinado a los recursos sociales, de quién se encarga de gestionar esos recursos y de realmente qué se hace con ese dinero. Yo, por ejemplo, en mi caso ahora mismo que trabajo con adolescencia, con jóvenes, con adolescentes, me doy cuenta de la falta de recursos, pero a todos los niveles. Nosotros, para conseguir una cita en el CESMIG, que es el Servicio de Atención a la Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia, las listas de espera son brutales. O sea, no sé, 6 meses, a una atención urgente 6 meses. O sea, no puede ser que una persona te llame porque tiene una crisis y le dé hora dentro de 6 meses. Con un seguimiento a lo mejor mensual, si consideran que el caso es grave. O sea, si consideran que no es grave, ya apaga y vámonos. Te encuentras con casos de niños y niñas con una desprotección total, niños y niñas que están en situación de calle y no tienes dónde llamar porque no hay ningún recurso que los atienda. Es decir, sí, al final mucho dinero, pero ¿dónde está ese dinero? Tú llamas, te reúnes con la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia y dices, pero ¿y qué hacéis con estos chavales? Porque estos chavales están en la calle y peor aún es llevarlos a los CRAE que tenemos aquí en Cataluña, que al final estos niños están pagando porque sus padres no pueden cuidar de ellos. Porque, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Con las redes de prostitución que se está dando, ¿no? Con las niñas tuteladas. Es que es una barbaridad lo que hay ahí dentro. O sea, la desprotección a la infancia y la adolescencia en este país es, bueno, de escándalo. Porque al final los recursos no funcionan y son muchas veces los propios profesionales que son los negligentes y que violentan muchas veces o con la dejación de sus funciones, al final también producen una violencia institucional muy grande. Entonces, como dicen mis compañeras, yo a nivel lo que siento es más la frustración, es decir, a veces siento que no puedo más porque ves tantas cosas que tendrías que cambiar y que no puedes y que no sabes dónde llamar porque llamas a 1000 puertas y todas te cierran. Servicios sociales básicos, servicios especializados, educadores de calle, ayuntamientos, consejos comarcales, nadie te ayuda. Y tú estás con estos niños que los estás viendo cada día y estás viendo la desprotección que sufren y nadie te ayuda. Y entonces, claro, eso al final, aunque no quieras, lo llevas a casa, te lo llevas a tu vida personal y, bueno, al final explotamos. Por eso hay las tasas que hay de ansiedad, de depresión. La gente que abandona, o sea, yo de mi promoción, muchísima gente ha abandonado,
no han podido seguir, porque al final es que no cuidamos a quien, no se cuida a quien cuida. Y entonces, bueno, pues estamos quemadas, cansadas, no podemos más, nos peleamos con los de arriba, nos peleamos con los de abajo, porque al final nuestro trabajo también es una pelea cada día con las personas que atendemos. Y entonces, claro, batallar con todo y contra todo al final hace que a nivel de salud mental tú también muchas veces digas, necesito yo también parar y necesito ayuda. Y la verdad es que es duro, tiene también momentos muy bonitos, si no, no estaríamos aquí ninguna de nosotras probablemente, pero es muy duro, muy duro. Claro, y además salud mental que repercute en la física, claro. Maite, cuando quieras. Vale, lo mismo que las compañeras. Pues la disponibilidad de recursos humanos y materiales está claro que es insuficiente para atender adecuadamente la creciente demanda de servicios sociales, ¿no? Y lo vemos en los tiempos de espera, que lo han comentado las compañeras, y lo vemos también en la mala reputación, no, sería la mala valoración que nos ponen ahora mismo con un montón de quejas y un montón de escritos y valoraciones por parte de las personas usuarias, ¿no? Lo que estabais diciendo, recursos humanos limitados, condiciones laborales precarias, sobrecarga de trabajo, estrés emocional, la falta de coordinación institucional, ¿no? Los recursos humanos y materiales disponibles son insuficientes para atender la demanda actual y por parte de los políticos no están haciendo nada. No es que vayan con retraso, es que o te mantienen presupuesto o te quitan presupuesto y no se adelantan a lo que está viniendo. Es decir, ha cambiado tanto la realidad en los últimos 5 años que para mí es más brutal que los últimos 25. Y estamos en las mismas. Es decir, sí, ampliamos de aquí, pero te digo que he ampliado un 10% cuando en realidad antes te he quitado un 20% y luego digo que te subo un 5% y luego te hago como si fuéramos trileros. Y las que llevamos aquí mucho tiempo diciendo, es que te crees que no lo estoy viendo. Lo que pasa que te da, pues lo que ha dicho la compañera, ¿no? La frustración de no estamos en los órganos de decisión. Estamos en las trincheras y estamos ahí y ahí decidimos, lidiamos y trabajamos con lo que tenemos, con lo que podemos, dando respuesta inmediata a situaciones de mucha urgencia, ¿no? Entonces, el impacto que tiene, lo habéis dicho también, ¿no? En salud física y mental, pues estrés laboral, jornadas largas, falta de apoyo, estrés crónico, ansiedad, insomnio, depresión, burnout, autolesiones. Yo llegaba a tener hasta con compañeras con autolesiones. Intento de suicidios no, pero sí que los hay en otros centros de trabajo, ¿no? Espacios mal diseñados que pueden causar lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Eso seríamos todos. La tensión, dices, si lo medio llevas haciéndote terapia, lo medio llevas yéndote al fisio y lo medio llevas haciendo deporte, pues al final cada una tenemos puntos débiles y ya normalizamos el ir arrastrando cosas que nos afectan a la salud física y mental, ¿no? Pues eso, ambientes ruidosos, tóxicos, poco ventilados, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la mancomunidad, no sé las compañeras que están en el rural, pero es que ni lo que es la ventilación, ni lo que es la iluminación, ni lo que es el puesto de trabajo, ni la mesa, ni la silla, ni el internet, ni nada, era pelear por cosas básicas que dices, es que está ahí en el pliego y lo tienes que tener y tienes que cumplir con la legalidad y aún así pues no se cumple, ¿no? Por la falta de descanso con turnos rotativos, el hacer también turnos nocturnos, pues eso, trastornos del sueño, tal. Y luego en impacto en el desempeño, pues la motivación y la productividad, lo que estaba diciendo también Candela. Yo de mi equipo inicial quedamos solo 2. En estos últimos 16 años no sé a la gente que he formado y no sé a la gente que se me ha ido. Y gente buena, gente mediocre y gente mala, pero he tenido a muchas muy buenas, que es de ser muy poco inteligente perder a gente buena en los equipos, ¿no? Entonces, al final, pues la gente se va porque entiende que hay otros entornos más sanos en los que se les trata mejor y tienen mejores condiciones de trabajo, ¿no? Pues eso, la calidad del trabajo, el cansancio físico-mental, disminuye la concentración y aumenta los errores, el miedo constante a represalia o inseguridad laboral, que se cumpla, que no se cumpla, con iniciativa sin iniciativa, vengo y hago lo justo, ¿no? Porque al final eso afecta en todos los entornos de trabajo. Pues eso, colaboración y clima laboral y violencia también en el trabajo, ¿no? Lo ha nombrado Bea en la presentación. Tenemos posibilidades de agresiones tanto por las personas a las que atendemos, tanto familiares, tanto compañeras de trabajo que tengan situación de crisis, como por parte de la empresa, ¿no? Lo habitual sería por parte de la entidad que hay violencia, existe violencia verbal en algunos de los casos y luego qué respuesta damos ante eso, si se aplican o no se aplican los protocolos y todo esto cómo nos afecta, ¿no? Pues eso, en general, unas buenas condiciones laborales no solo cuida la salud de las propias trabajadoras, sino que también
potencian el desempeño y aportan sostenibilidad de los recursos y la mejora de la calidad de los servicios que va a repercutir en la ciudadanía, a las personas que atendemos, ¿no? Y que sí que hay, pues eso, tiene que ver, lo que ha dicho también Bea, pues feminización del sector, las políticas de privatización y todo eso pues nos van marcando el empeoramiento de los servicios. Así es, compañeras. Bueno, pasaríamos al bloque 3, que habla de las problemáticas sociales, ¿no?, que vosotras detectáis. Entonces, son 2 preguntas que os hago conjuntamente, que es ¿qué necesidades sociales y colectivos desprotegidos detectáis con más frecuencia en vuestra práctica profesional? Y si creéis que las mujeres están más desprotegidas que los hombres, y si fuera así, ¿por qué? Empezaríamos en este caso con Yolanda. En mi caso, al trabajar en el ámbito de la dependencia con personas mayores y con discapacidad, yo lo que veo más es la necesidad de que se hagan residencias pero públicas, que no se externalicen, que no se privaticen, que hayan públicas. En la región de Murcia, creo recordar que habían 3 nada más que eran evidentemente públicas. Las demás son privadas y son insuficientes. Las listas de espera son eternas. Como digo, en la residencia que yo actualmente trabajo son 2 años y medio. En la residencia que yo trabajaba anteriormente era 1 año, pero es que para entrar en plazas de personas con discapacidad, yo estaba en el año 2023 en esa residencia, iban por lista de espera del año 2017. Entonces, para entrar a una plaza por discapacidad, porque ahí teníamos geropsiquiátrica, discapacidad física, en este caso era físico, y también teníamos, bueno, de personas mayores normales. Pues, bueno, normal, sí, personas mayores que no tenían ningún tipo de problemática ¿no?, agravante. Y la familia al final es que no podían, y muchas de ellas estaban en cuidados medios esperando, cuando también la administración estaba gastando unos 3.000 euros en esa plaza durante 3 años, que son unos recursos que al final luego el Servicio Murciano de Salud pues no tiene para otras cuestiones también importantes. No veo que la necesidad social es que hayan recursos. No hablo de prestaciones económicas, sino recursos. La prestación económica sale mucho más cara. Los colectivos y también la mujer. O sea, lo que veo es que son las personas mayores, las personas con discapacidad y también la mujer cuidadora. La mujer cuidadora es una de las personas que se encuentra desprotegida al 100%, porque no cuenta con recursos económicos suficientes, no cuenta con la herramienta suficiente para cuidar a la persona familiar a su cargo, y además desde el Estado no se le está dando una respuesta, ya sea de una institución o de una prestación económica para poder cuidar, o respiro familiar, para que ella pueda salir, pueda trabajar unas horas y después seguir cuidando a esa persona familiar. Yo en otras comunidades autónomas no sé realmente cómo se gestiona. Yo lo puedo ver en la región de Murcia, que de hecho hay estudios, ¿no?, en los cuales las propias cuidadoras dicen, si es que con lo que me dan pago la luz y el agua, realmente no me da para destinarlo ni siquiera a la persona que estoy cuidando, porque cuidar a una persona mayor es costoso. Hay cosas que no cubre tampoco la seguridad social dentro de los cuidados, y tener una cuidadora en casa para que te ayude es muy complejo. Entonces yo puedo ver esas 2 partes, ¿no?, las personas mayores y la mujer sobre todo, ¿no?, y la insuficiencia de recursos para paliar esa necesidad, ¿no?, de los cuidados, y unos cuidados de calidad. Muchas gracias, Yolanda. Rebeca, cuando quieras. Sí. A ver, colectivos desprotegidos, para mí sería cualquier mujer que sea víctima, tanto oficial como mencionamos nosotras, que es cuando inicia un proceso de denuncia, como cuando no es oficial, que es un porcentaje mucho más elevado que trabajamos nosotras con ellas. ¿Por qué digo que todas? Porque en este caso del IMES,
parece que se perfila una víctima, ¿no? Hay un perfil de mujer víctima y todo lo contrario. Entonces, prácticamente ninguna, por no decir ninguna, entra dentro de ese perfil de víctima. Entonces, ahí es donde hay una desprotección, porque muchas veces no hay recursos ni para derivar, ni qué hacer, ni alternativas, ni habitacionales, ni de recursos económicos, ¿no? Entonces, es brutal desde ahí, por ese mal diseño de perfil. Y, bueno, y si ya hablamos de discapacidades, o sea, es que no entra ninguna, ¿no? Entonces, o de algún tipo de consumos y dependencias, nada, cero. Pero me gustaría centrarme en las mujeres mayores, la que Ana Freixas habla de viejas, ¿no? Las viejas. Es que aquí, o sea, hay un agravante que sería la cultura y la tradición, ¿no? Que llevan sobre sus hombros, ¿no? Vivimos o sea, la sociedad que vivimos es la que vivimos, la que ellas han vivido es mucho más patriarcal y cerrada. Son mujeres, pero estoy hablando que desde 50, tan mucha, y zona rural, que nosotras igual nos encontramos con mujeres de 50 que viviendo violencias, pero no me ponen la mano encima, aguantan porque la posibilidad de separación o divorcio no es nada viable, ni a nivel económico, sin respaldo familiar, llámese de hijos e hijas, nietas y nietos. O sea, que estamos hablando que además suelen ser familias que tienen bastantes hijos e hijas todavía, ¿no? O sea, no hablamos de la gente joven que igual ahora tiene una criatura o no tiene ninguna o dos, ¿no? Entonces, o sea, es como el reflejo, ¿no? O, por ejemplo, mujeres que les cuesta, a pesar de maltrato, me estoy acordando de algunas, del maltrato reiterado de ellos, que incluso se habla con las familias, llámese hijas e hijos, bueno, ¿y por qué no optamos porque él, separar, como ya tiene algún tipo de dependencia, encima cuidar a tu agresor y que te agrede, pues bueno, es que se junta todo, ¿no? Entonces, poder derivar a ese señor a una residencia, pues claro, para ella supone abandonar al marido, ¿no? O sea, es que el imaginario sobre el que ellas se sostienen, ¿no? Que la familia es para toda la vida, ¿no? Pues es brutal y eso tiene muchísimo peso para ellas, pero es que las hijas y los hijos no ayudan en nada, en la mayoría de los casos, ¿eh? Y a mí me parece, y las hijas y los hijos somos la mayoría de nosotras que estamos aquí, ¿no? O sea, estamos hablando de nuestras madres y padres en muchos casos, ¿no? Entonces eso genera mucha más desprotección en estas mujeres. Y genera desprotección con las consecuencias que tiene, porque claro, estas mujeres, que una gran mayoría pueden ser abuelas, están siendo referentas y sus respectivos están siendo referentes para las hijas y los hijos y para las nietas y nietos. Y luego nos echamos las manos a la cabeza de cómo está la juventud, ¿no? Situaciones de normalización de trato, de invisibilización, de violencias, ¿no? Reiteradas en el tiempo, y con eso se han criado dos generaciones. Recordamos que las abuelas también cuidan, ¿no? Entonces, hay que empezar a abrir el melón de todo eso que se está viviendo ahí para que se pueda abrir el diálogo de las hijas e hijos y para que se pueda abrir el diálogo de esa juventud o de esas niñas y niños, ¿no? O sea, eso me parece, es que además viene todo enlazado, ¿no? Y luego otro colectivo desprotegido, creo, la niñez. La niñez, por ser niñez, que parece que no se toca, pero aquí la está tocando todo el mundo, ¿no? En el sentido de esta hipersexualización de los cuerpos con el aval social del sistema educativo incluso. O sea, es brutal, ¿no? Lo que se está haciendo con la niñez y las familias, como digo yo, permitirme la expresión, mirando para Pernambuco, ¿no? Como diciendo, no, en mi casa él me ayuda. Y dices, de verdad, que eso lo hablábamos hace 40 años, la expresión de él me ayuda, ¿no? En casa es todo igualitario. Entonces, me parecen dos, ¿no? Como incluso además, ¿no? A nivel de edad, las más mayores y las niñas y niños más jovencitas. Y por supuestísimo, ¿no? Que están más desprotegidas las mujeres que los hombres, a nivel de acceso a pensiones, a nivel de un elevadísimo porcentaje en la zona rural donde yo estoy, no tienen carnet de conducir, que luego se lo quitan, claro, nos lo quitan a todas, pero no tienen carnet de conducir. No tienen acceso a, bueno, pendientes de si les lleva el extraño
O sea, es que la desprotección es brutal. Siguen siendo las mayores perceptoras de ayudas sociales, son las que están en las colas de los ayuntamientos con los servicios sociales de base, ¿no? Y en algunos casos nosotras tenemos que hacer alianzas con un centro de salud para que ellos nos enteren que vienen con nosotras, ¿no? Y, o sea, es que la desigualdad estructural existe, entonces, claro, en este reparto desigual, pues ellas siguen siendo las más desfavorecidas. Efectivamente, Rebeca, yo vivo también en una zona rural y veo todo lo que dices. Maite, cuando quieras. Como problemáticas sociales más frecuentes, lo que estaban diciendo las compañeras, pues eso, también personas que estamos viendo en esta época de crisis también la desigualdad económica y pobreza, ¿no? Falta de acceso a recursos básicos, alimentación, vivienda, salud, educación, estar por debajo de los umbrales, empleos precarios, desempleo, subempleo, nos venden la moto de que el empleo mejora, no, hay más empleo, pero el empleo ese no es de calidad, ¿no? Entonces es trabajo sumergido, falta de derechos, eso por un lado. Por otro lado, violencia de género y violencia intrafamiliar, mujeres víctimas de violencia, de todos los tipos de violencia. La violencia sexual ha subido muchísimo dentro de las familias y fuera de las familias, niños, niñas y adolescentes con violencia sexual, o sea, los porcentajes a nivel de delito en ese aspecto se han multiplicado por 400 por lo menos. Abusos sexuales en infancia y adolescencia, sí que estamos viendo en la consulta, estamos viendo que hay mayor visibilización de estas problemáticas, pero claro, hay también mucho más sufrimiento. Es decir, no estamos poniendo el foco en atender qué les está pasando a los menores, ¿no? Como decía también Candela y Rebeca, qué les pasa a nuestros niños y niñas en los entornos de centro residencial, qué les está pasando en las familias, qué les está pasando en familia acogedora, qué les está pasando con abuelos y abuelas. Entonces no estamos ahí poniendo nada. Luego, otro problema que tenemos, la salud mental. Ha subido muchísimo, han subido muchísimos también los números de suicidio y entonces los meses que se tarda en sanidad y en servicios sociales en poder atender por parte de psiquiatría, psicología, trabajo social, pero en este caso para poder acceder a la unidad especializada de salud mental, no sé, 5 meses, 6 meses, entonces al final ¿tienes dinero? Te lo pagas, tienes una respuesta antes, no tienes dinero, pues vamos a cruzar los dedos a ver que no pase nada, ¿no? Falta de acceso a educación de calidad. También tenemos malas puntuaciones en abandono escolar, fracaso escolar, brechas educativas, mucha diferencia entre urbano y rural y luego muchas problemáticas también en ciudad que antes no nos pasaban tanto, ¿no? Discriminación, empeora también racismo, xenofobia, homofobia, para las personas con discapacidad, estigmatización de personas migrantes. Es que claro, está todo conectado, ¿no? Está conectado lo que nos pasa en comunidad autónoma, lo que nos pasa en España y lo que pasa también a nivel global, ¿no? Ha aumentado también muchísimo la situación de calle con los problemas que tenemos de vivienda, muchas más personas que están en situación de calle de lo que estaban. Por ejemplo, yo que estoy en una población de unos 40.000 habitantes, antes no había personas en situación de calle. Se les daba respuesta y la gente, tú no veías a personas durmiendo en las aceras en la población donde yo trabajaba, ¿no? En Alicante sí, siempre ha habido, pero es como... No pasa nada, lo exportamos y ahora ya tenemos situación de calle hasta casi en entornos rurales, ¿no? Pues lo vamos viendo como forma parte del paisaje, ¿no? Lo que decía la compañera. Y luego sí que ha aumentado muchísimo adicciones y consumo, tanto en mujeres como en hombres. Las adicciones son un problemón y no estamos haciendo nada de campañas de prevención y nada de lo que se hacía antiguamente. Es decir, lo que se hacía antiguamente, que algunas funcionaban y otras no, se ha dejado de hacer. Es como no pasa nada. En todos los estratos, de todas las clases sociales, de todas las edades y de los dos sexos, se consume y no pasa nada, ¿vale? Y luego lo que estaba diciendo también la compañera Yolanda, pues la soledad no deseada también en personas mayores, aislamiento, abandono y la falta de acceso también a los recursos, ¿no? Luego, por lo que decíais, ¿estamos peor las mujeres que los hombres? Pues sí, estamos peor y sí que hay desigualdades y sí que hay diferencias, ¿no? A ver que lo encuentre y me bajo.
pues eso, más altas tasas de violencia, menos acceso a los recursos, menos economía, más pobreza. El sistema judicial no responde con eficacia. Aquí sí que estamos teniendo, que esto no lo han nombrado las compañeras y yo lo vivo en el día a día, el sistema judicial nos dicen denuncia y luego denunciamos. Y luego, ¿qué estamos teniendo en los últimos 2 años? Menos órdenes de protección. Ellos han aprendido, entonces no se conforman, no hay sentencias por conformidad, pasamos al juzgado de lo penal y tanto en los casos de violencia de género como en los casos, mucho peor también, en violencia sexual, pues al final tenemos sentencias absolutorias, ¿no? Entonces hay una sensación de mejor que no me pase y si me pasa ya veremos si pongo denuncia o no pongo denuncia, porque total, como a la que ponen en evidencia es a la víctima, hay una sensación de impunidad y hay miedo a denunciar, pues como no tengo seguridad ni tengo colchón, aparte de las profesionales que trabajamos en los recursos, pues muchas mujeres se están echando para atrás, un montón, ¿no? Entonces al sistema judicial lo tenemos que mirar, pero con lupa. Y hay que exigirles que han pasado más de 20 años de la ley integral y no podemos estar como estamos, porque nos está tirando de las orejas también Europa, ¿eh? No es una sensación de somos las feministas las que estamos diciendo esto, te coge los datos, lo miras y se ve claramente, ¿no? Pues lo que estabais diciendo, las cargas de cuidado no remunerado, desigualdad económica, desigualdad en acceso a educación y salud, lo mismo. Su representación política, lo mismo, ¿no? Y luego las mujeres que llegan a la política o que llegáis a la política, pues al final es como que no te dejan hacer un estilo diferente a lo que se hace, ¿no? ¿Te quieres mantener? Pues ya sabes cómo te tienes que mover. ¿No te quieres mantener? Pues vale, llegas, intentas algo y la duración en recorrido profesional a nivel político, pues en algunas de las compañeras que han peleado mucho, pues es más corto que en los varones, ¿no? Pues eso, ya está, me corto que sigan las compañeras. Muchas gracias, Maite. Me toca el papel ingrato bueno, que vamos escuchándoos con muchísima atención porque es todo muy interesante, pero realmente vamos muy fuera de tiempo. Os pediría toda la concreción que podáis, ¿vale? Ahora le toca a Edel. Vale, pues bueno, más o menos está todo dicho ya. Poco tengo que aportar. Son dos, para mí, como colectivo, que realmente considero que en los últimos años está siendo más vulnerado, es que en línea general somos las mujeres. O sea, las mujeres, el sexo como eje de violencia transversal a todos los colectivos. Las mujeres en calle, las mujeres en drogodependencia, las mujeres con discapacidad, las mujeres... O sea, se nos suman todas las violencias, ¿no? Añadidas al resto de las violencias que sufren cada uno de los colectivos, las mujeres inmigrantes, o sea, y es que al final todo se enreda, prostitución, las mujeres en general, ¿no? Y como segundo eje, pues lo que decíais, el tema de la salud mental, y ahí de nuevo también el ser mujer también es un factor diferenciador dentro de cada uno de los colectivos, ¿no? O sea, hablabais, por ejemplo, hablaba ahora del caso de las adicciones, ¿no? De cómo están aumentando también, y también las mujeres, que tradicionalmente siempre había sido algo más masculino, ¿no? Y en los últimos años ya se está... Pero claro, es que ahí está salud mental. O sea, mujeres con cargas mentales excesivas, con cargas de cuidados que no acaban. Bueno, pues la salud mental está siendo ahí un factor para que las mujeres entren en drogodependencia, para que las mujeres, bueno, serían esos dos ejes. Más que como colectivo somos las mujeres, el colectivo que yo creo que en los últimos años... Uy, se ha caído Edel. Bueno, mientras la recuperamos, aunque creo que quedaba clara su idea. Candela, cuando quieras. Vale, yo voy a intentar ser un poco concisa. Creo que, por un lado, a nivel institucional a nivel de país, creo que tenemos a la infancia muy desprotegida. Me estoy dando cuenta ahora desde que trabajo. Es que me cuesta mucho
el hablar de un colectivo especialmente desprotegido dentro de nuestra profesión, porque nosotros trabajamos con los colectivos que están más vulnerados del sistema, es decir, es que desde la tercera edad, los recursos que para tercera edad, los recursos que hay para atender a las personas con discapacidad, salud mental, precarísima, es decir, todo, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, pienso, quizá porque me pilla más de cerca, el tema de la infancia, ¿no? La desprotección hacia la infancia y hacia las personas que sobre todo son tuteladas por el sistema. Me parece gravísima la situación que estamos viviendo actualmente. Y por otro lado, también me gustaría hablar de las mujeres. No me gusta hablar de las mujeres como colectivo porque no somos un colectivo, somos la mitad de la población. Entonces, hablar de que las mujeres somos un colectivo especialmente vulnerable, pues no me gusta, porque además no somos vulnerables, somos vulneradas y eso creo que es una cosa que tenemos que dejar clarísimo. Pero sí que creo que dentro de los servicios sociales tenemos una desigualdad de acceso a los recursos, porque en los últimos años se habla mucho de salud diferencial, ¿no? De poner la diferencia en la salud y empezar a estudiar el cuerpo de la mujer, pero no se habla de lo mismo en el ámbito social. Y todos los recursos, sobre todo conforme nos vamos especializando, se crean desde una perspectiva masculina y responden a las necesidades de los hombres. Y entonces las mujeres nos vamos quedando fuera de los circuitos y de los recursos, porque no responden a nuestras necesidades y entonces ya muchas veces no se piensa en la derivación de las mujeres hacia los recursos especializados y entonces nos quedamos fuera de los circuitos cuando somos muchas veces las que más necesitamos precisamente de esos circuitos de atención. Muchísimas gracias, Candela. Pues le paso la palabra a mi compañera Elisa, que va con el último bloque. Hola, compañeras. Yo creo que llegadas a este punto ha sido, bueno, maravilloso en el sentido de que ha sido un conversatorio muy completo y enriquecedor con muchísima información que nos va a ayudar a reflexionar sobre las propuestas que como partido tenemos que plantear. Entonces no me extenderé, voy a intentar refundir los dos últimos bloques, básicamente para que ayuden a redondear la conversación. Teóricamente acabábamos a las 8 el conversatorio, entonces si os parece vamos a dar 5 minutos más, 1 minuto para cada una, para redondearlo todo y luego ya damos paso a las compañeras y compañeros que quieran plantear preguntas, si os parece bien. Entonces, la primera pregunta sería ¿cómo valoráis la coordinación entre vuestro ámbito y otras instituciones? Quiero decir, educación, sanidad, justicia. Y la segunda pregunta, que ese era el siguiente bloque, era ¿cómo imagináis el futuro de vuestro ámbito de trabajo en los próximos años? ¿Qué debería cambiar, básicamente? Bueno, pues empiezo con Maite, empieza esta ronda con estas dos preguntas. Vale. A ver, de coordinación con el resto de sistemas, como valoración positiva, pues eso, enfoque integral, prevención y detección temprana, optimización de recursos y mejora la atención a las personas que atendemos, ¿no? Como retos y debilidades, pues esa falta de comunicación fluida, desigualdades de criterios y objetivos, recursos limitados y formación insuficiente en el trabajo en red. ¿Qué nos pasa normalmente? Cuando estamos hablando sanidad con servicios sociales, pues tenemos peleas, ¿no? Esto te toca a ti, esto me toca a mí, ¿no? Yo que estoy en servicios sociales, que sería como el especializado, por eso está privatizado, en mi comunidad autónoma, muchas veces los protocolos están, la legislación está y luego en el día a día surgen las peleas y ya es un tema de casi violencia verbal, a ver quién manda más y quién se queda con el caso o a quién le toca el marrón del viernes a mediodía, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que ir cambiando porque no puede ser. Es decir, hay organismos, mesas de igualdad, hay mesas de colaboración, hay mesas por cada uno de los sectores, hay organismos, hay un montón de gente trabajando, pero sí que es verdad que a veces no están claras los límites de cada una de las parcelas, ¿no? O un objetivo común.
de qué queremos hacer con el caso, qué queremos hacer con la problemática, hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Me quiero llevar una medalla, quiero que me den a mí el premio en el Ministerio de Igualdad o quiero que me den a mí el PIN positivo o salir en prensa o yo qué sé, o tener carrera política, yo qué sé, ¿sabes? Es como, al final a veces perdemos un poco la perspectiva y nos pasa de que se van determinadas personas de los determinados puestos de trabajo y la coordinación ya brilla por su ausencia, más o menos, ¿vale? Sería como el resumen. Sí, o sea, problemas de coordinación entre Problemas de administraciones coordinación. públicas. Sí, que no se pueden quedar en personas, pero a veces son las personas las que estamos trabajando y las que hacemos o que salga o que no salga. Y eso no puede ser. Tienen que ser los sistemas, no las personas. Claro. Candela, ¿tú qué opinas sobre estos dos temas? Un poco también, además lo había apuntado, que a mí lo que más me sorprende del trabajo social al final es que no depende tanto del recurso con el que te vayas a coordinar, sino de la persona que tienes enfrente. O sea, hay personas que las ves con ganas y súper motivadas y entonces la coordinación es fluidísima y puedes trabajar un montón de cosas y hay veces que te encuentras con una persona desmotivada delante y que, claro, al final, como tenemos un sistema tan burocrático, pues se excusan la burocracia para no actuar y entonces, claro, lo que no puede ser es que dependa de la persona que te encuentres enfrente el que haya una coordinación o no. Y luego creo que también yo he estado mucho tiempo redactando proyectos y al final los proyectos no importa el resultado final, no importa muchas veces, importa lo bonito que quede, las palabras que pongan, ¿no? Lo bien que se pueda vender. Al final la idea puede ser más de lo mismo, pero si tú lo pones muy bonito te lo van a subvencionar, ¿no? Y entonces perdemos un poco el enfoque, perdemos la objetividad de que cualquier recurso tiene que ir destinado a mejorar la vida de la persona, o sea, para la que está pensado ese recurso. No puede ser un parche, no puede ser una medallita, como decían, no puede ser para conseguir una subvención. Tiene que ser para responder a una necesidad real. Y no me cansaré de decirlo, que además tiene que haber una perspectiva feminista, porque las mujeres nos quedamos siempre fuera de la planificación de los recursos. Y no puede ser. O sea, nuestras necesidades están ahí, cuentan y en muchas ocasiones son diferentes a las de los hombres y necesitamos que se nos dé respuesta. Fantástico. ¿Edel ha vuelto? Creo que no. Sí, está. ¿Sí, Edel? Sí, perdón, había sido sí, la gata estás aquí, es que te había perdido en pantalla. No sé si has escuchado las dos preguntas. Sí, he escuchado. Sí, llevo así un segundo lo que he estado fuera. Bueno, pues un poco, a ver, yo de la situación de coordinación, yo poco puedo hablar, aparte de que llevo unos años fuera, no estoy en activo, no estoy trabajando, no puedo, por los cargos que yo ocupo, pues no puedo, no tengo nada que decir al respecto, ellas están más ahí. Pero bueno, así un poco para cerrar, ¿no? Por el tema del futuro, ¿cómo lo vería yo? Que me gustaría que, pues, descentralización, para empezar, de los recursos, mayor presencia de equipos multidisciplinares, de más personal y más perfiles dentro de los ayuntamientos y de los centros de salud, que son la puerta de entrada a los servicios sociales. Y como decíais, formación, perspectiva de género, en la formación de todos los profesionales que están en contacto con estas personas, sobre todo en concellos y en centros de salud, para agilizar la detección y dar la respuesta más acertada a las personas que ellos acceden. Para terminar rápido. Muchas gracias, Edel. Rebeca. A ver, entiendo que el bloque 5 no lo estamos respondiendo, ¿verdad? Lo del futuro, el futurible. Sí, bueno, algunas compañeras sí que han hecho alguna sugerencia, pero sí. Como que también está bien, ¿no? El generar, pensar entre todas lo bonito que puede ser esto, que podría ser, porque es factible, ¿no? O sea, por lo menos creemos, yo creo que todas creemos en que un mundo mejor es posible y feminista, evidentemente. Coordinación, coincido con mis compañeras. O sea, pero a nosotras nos ocurre como Oficina de Igualdad dentro de esta red de recursos que no tenemos legitimación. O sea, nosotras desde los orígenes yo creo que estamos, en papeles tenemos legitimidad porque somos un recurso público, que somos las profesionales que estamos abordando la igualdad, la promoción y la erradicación de las violencias, pero a la hora de entrar a un instituto, si quieren, es que si no quieren ni nos abre la puerta.
hasta el último año, pero ya porque tuvo que intervenir subdelegación, personalmente, o sea, me ocurría que iba al cuartel de la Guardia Civil y el comandante de turno decía, ¿tú quién eres? Pero que es que iba al día siguiente y me volví a hacer esa pregunta, ¿tú quién eres? Entonces, una deslegitimación total no, o sea, no tenemos esa nuestra palabra que va mucho enlazado con que somos mujeres también, ¿no? Y que somos es que somos mujeres. O sea, de hecho, cuando tenemos nuestras reuniones de coordinación de violencia, somos todas mujeres y luego en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hay alguna mujer y el resto hombres, ¿no? Pero, o sea, es que el resto somos mujeres. Entonces, o sea, ni se nos escucha, ni se nos cree, ni se nos reconoce nuestra profesión y nuestra autoridad, ¿no? Entonces ya de entrada nos cuesta mucho. Centro de salud, que en teoría damos formación a centro de salud, pues si la coordinadora o coordinador de centro de salud en cuestión, por voluntad propia, ¿no? Por sensibilidad, por lo que sea, quiere acceder a reunión y a formación, pues ahora, pues como digo yo, a veces tenemos épocas de bonanza y otras veces no. Eso repercute luego el respaldo a la hora de si hay algún problema, ¿vale? No tenemos, o sea, esa falta de legitimidad y de legitimización por parte del Instituto de la Mujer se traduce en que si hubiera o hay algún problema con algún supuesto agresor, nadie nos cubre, ¿vale? No, ahí siempre tenemos que hablar de supuestos, entonces el supuesto y supuestos. Con entidades locales lo mismo. Primero, a la Concejalía de Igualdad y luego, vamos, porque el alcalde o la alcaldesa es como, no, ese tema no, para allá. Servicios, residencias, centros, es que coordinamos, quería mencionar, porque aquí en las coordinaciones, ¿no? Colegio de Abogacía, nos ocurre lo mismo, ahí además hay mucho, consideran que a veces hay... que somos intrusas, está claro que aunque hay algunas compañeras que igual pueden ser abogadas, no ejercen, pero bueno, conocimientos y asesoría y la perspectiva feminista la tenemos, cosa que la otra parte en la mayoría de los casos no. Entonces, esos aportes, ¿no? Pues es cuestionada continuamente nuestra legitimidad. Y el tejido asociativo, que creo que es un punto importante, por lo menos en nuestro trabajo, sobre todo con las asociaciones de mujeres, ahí sí que un poquito... sí hay como un continuo de escucharnos, de querer escucharnos además ambas partes, ¿no? Yo creo que desde ahí, pero también es cierto que está envejeciendo mucho. Entonces, la segunda parte del tejido asociativo de estas asociaciones de mujeres, pues la veremos pues dentro de pocos años, ¿no? Además que están sustentando muchas veces dinámicas de fiestas y de actividades en los pueblos, las están sustentando ellas, ¿no? Entonces no sabemos qué va a pasar. Yo ahí me quedaría aquí, en esta parte. Muchas gracias, Rebeca. Yolanda. Bueno, yo voy a ser muy escueta porque es verdad que las compañeras lo han explicado muy bien. La coordinación a veces es complicada. En la región de Murcia yo he podido ver cómo el Servicio Murciano de Salud, el IMAS y los ayuntamientos no estaban coordinados y al final el trabajo, en mi caso, a la trabajadora social que era yo, el trabajo era mayor porque tenía que coordinarme con uno por un lado, con otro por un lado y por el otro por un lado. Y entre ellos no se coordinaban, no había contacto. Como debería de ser, ¿no? Entonces sí que veo que hace falta muchísima más coordinación e incluso en el propio IMAS y más discapacidad y más personas mayores están en edificios diferentes, trabajan de forma diferente y no se coordinan bien entre ellos. Sí que es verdad que las personas que están ahí, como decía la compañera María Teresa, sí que hace que el funcionamiento y que tú te puedas coordinar sea más fácil, pero no la estructura que se ha creado previamente, ¿no? Y lo que yo puedo ver, sobre todo en la región de Murcia, es que se está llevando todo a la privatización, a la externalización y a dar recursos y dinero a lo privado. ¿Por qué? Porque al final las personas que somos una mercancía, somos algo a los que nos pueden sacar un dinero. Yo lo estoy viendo sobre todo en el ámbito residencial, por eso hay 3 residencias que son públicas, no hay más. Se están creando residencias privadas y entonces se le está dando ese dinero a lo privado, pero no se está creando
entes públicas. Y además he podido ver cómo se está destinando muchísimo dinero a la prestación de cuidado de entorno familiar para que la persona cuide a la familiar, a la persona mayor en casa, que hay grandes cantidades, pero queda muy bonito sobre el papel. La gente dice, uy, qué generoso que el partido político o de la región de Murcia, el presidente, sea del partido que sea. En este caso no vamos a hablar de eso, pero sí, uy, qué generoso que es, pero luego cuando tú te vas a la realidad son 100 euros, es muy poco, es precario, todo. Vamos a eso, a que vuelva la mujer, lo que puedo percibir, que vuelva la mujer a la casa y a privatizar los recursos. Y el que más tenga pueda pagárselo, pueda tener unos cuidados mayores y mejores, y el que no lo tenga, que entre comillas, que se aguante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a cerrar este conversatorio que ha sido fantástico. Quiero dar las gracias, mil gracias a las compañeras que habéis puesto negro sobre blanco la difícil situación que estamos pasando, bueno, y que llevamos toda la vida, yo que soy ya mayor y vieja, como han dicho por ahí las compañeras, que llevamos toda la vida viviendo las profesionales de los servicios sociales. Y bueno, agradeceros a todas la asistencia, a todas las que nos habéis acompañado esta un poquito más de horita y media, casi 2 horitas. En breve, pues cuando haya un nuevo conversatorio, jornada de formación, nos pondremos en contacto con vosotras a través de las redes del partido. Y bueno, me voy a despedir con un deseo como trabajadora que soy de la red de servicios sociales, que espero un futuro mejor para las profesionales y sobre todo para las personas a las que atendemos que tienen muchísima necesidad. Y bueno, y con este deseo pues voy a dar por cerrada esta sesión de formación. Muchas gracias de nuevo y un saludo a todas. Adiós. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Un abrazo.